Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Se escucha Perfecto. bien. Bueno, estamos arrancando, se largó un temporal recién, que por eso digo, bueno, vamos a arrancar a ver antes que se corte la luz, porque se está cayendo un diluvio ahí afuera. Así que bueno, esperemos que nos acompañe el tema de la electricidad y la conexión de internet, sí, que podamos por lo menos arrancar con el taller. Así que bueno, les doy la bienvenida, buenas tardes a todos a otro nuevo taller del Centro de Buenas Formación en tardes. Salud. En esta oportunidad, el taller que vamos a tener es un taller de psicofarmacología, presentando a la docente, la licenciada Graciela Moglia, que ella se incorpora este año con la diplomatura en salud mental. Es una diplomatura que es para los estudiantes de enfermería, licenciados o enfermeros. Así que bueno, nada, en este caso, este taller de psicofármacos es abarcativo, no solamente es exclusivo para enfermeros, sino que para todo el personal de salud interesado en la psicofarmacología y que quiera profundizar un poquito más en el tema de los psicofármacos, efectos adversos, contraindicaciones, etcétera, ¿sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida. Igualmente la charla esta se está grabando, así que después lo vamos a subir al canal de YouTube, ¿sí? Para que lo puedan tener también en el canal. Recuerden que se pueden suscribir. Después en el chat le vamos a poner la dirección de YouTube para que ustedes nos puedan encontrar. Y ahí van a encontrar, además de este taller de psicofarmacología, otros talleres que hemos dado el año pasado, inclusive este año también, como el de seguridad de paciente, que lo dio la licenciada Gabriela Gentile la semana pasada, el de hipertensión, que di yo también a fines de año del 2020, el taller de oncología o paciente con cuidados oncológicos que dio la licenciada Oliva. Hay un montón de talleres de radioterapia, de radiología odontológica, de acuerdo a la orientación en salud que uno tenga, tiene talleres como para poder ver y para poder repasar y poder actualizarse, ¿sí? Así que bueno, vamos a darle la presentación. En este caso está presente acá la licenciada Graciela Moglia. Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller de psicofármacos. Estoy muy contenta porque, bueno, veo mucha cantidad de gente conocida también, exalumnos míos. Bueno, si quieren, vamos empezando. Bien. Bueno, yo te dejo ya que arranques con el Bien. taller, ¿sí? Así que yo Bueno, voy a muchas apagar mi gracias, cámara. Fernando. Gracias por... Recuerden que la licenciada va a hacer la presentación ahora del taller y ustedes pueden ir en el chat anotando alguna duda, alguna pregunta que pueda ir surgiendo, porque cuando la licenciada está presentando pantalla no ve las preguntas del chat. Entonces, al finalizar la presentación, vamos leyendo las dudas y vamos aclarando las cuestiones que pueden haber surgido, ¿sí? Así Bien. que, bueno, Bueno, la dejamos a la arrancamos licenciada. entonces. Bien. Muy bien. Arrancamos con este taller de psicofármacos, los distintos tipos de psicofármacos, las indicaciones y los efectos secundarios y adversos. A ver. Vamos a hacer una pequeña introducción diciendo que los psicofármacos modernos se lanzaron al mercado farmacológico a partir del diseño de 1950. Se desarrollaron contra una gran gama de trastornos psiquiátricos y su finalidad es afectar los procesos mentales, sedar, estimular, cambiar de algún modo el estado de ánimo, el pensamiento o las conductas, como también modificar las emociones y la cognición, ¿sí? Cuando hablamos de psicotrópicos,
hablamos de cualquier sustancia natural o sintética que es capaz de influenciar las funciones psíquicas por la acción que ejerce sobre el sistema nervioso central. Cuando hablamos de psicofármaco, hablamos de todo producto farmacéutico industrializado que está compuesto por sustancias psicotrópicas y que es utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos. La clasificación de los psicotrópicos. Los clasificamos en 5 grandes grupos: los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos o neurolépticos, los antimaníacos o estabilizadores del ánimo y los anticonvulsivantes. Vamos a ir desarrollando cada grupo, ¿sí? Empezando por el primer grupo, que son los ansiolíticos, también llamados tranquilizantes menores. Son fármacos psicotrópicos que tienen acción depresora en el sistema nervioso central y están destinados a sanar los síntomas de la ansiedad. Los ansiolíticos se dividen o se clasifican en 3 grupos. El primer grupo, que es el de las benzodiazepinas, a su vez se abren en 2 subgrupos, que son las benzodiazepinas ansiolíticas y las benzodiazepinas hipnóticas. Dentro de las ansiolíticas tenemos nombres conocidos como el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam, y dentro del grupo de las benzodiazepinas hipnóticas tenemos almidazolam, flurazepam, triazepam, citalopram. Esos serían las benzodiazepinas con sus 2 grupos, ansiolíticos e hipnóticos. El segundo grupo de ansiolíticos son los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A o hipnóticos no benzodiazepínicos. Un nombre para no olvidar, ¿sí? Entre estos fármacos se encuentran la buspirona, la soplicona y el zolpidem. Y por último, el tercer subgrupo de ansiolíticos pertenecen a los barbitúricos, fármacos que han entrado en desuso, pero no está mal nombrarlos, entre los que han entrado en desuso para ciertos trastornos. Entre ellos tenemos el fenobarbital y el tiopental. Pero para ciertos trastornos han sido sustituidos por las benzodiazepinas ansiolíticas. Después lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Hablamos en general de las benzodiazepinas y decimos que son un grupo de fármacos que enlentecen las funciones receptoras nerviosas, ¿sí? Tienen efectos múltiples, efectos sedantes, efectos hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, amnésicos y miorelajantes. En general se utilizan en cuadros de trastornos de la ansiedad, ¿sí? En el curso de la diplomatura en salud mental vamos a ver estos trastornos, ¿sí? Que pertenecen al grupo de trastornos de la ansiedad, que son los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, las fobias, el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? También las benzodiazepinas se utilizan como miorelajantes, como anticonvulsivos y en procesos invasivos o quirúrgicos como anestésicos. Estas últimas, no se olviden del cuadrito, pertenecen a las benzodiazepinas hipnóticas. Las vías de administración de las benzodiazepinas en general son la vía oral, la vía sublingual, intramuscular, endovenosa y rectal, esta última muy utilizada en pediatría en los niños que sufren crisis convulsivas. Vamos a desarrollar en este cuadro, dentro de los ansiolíticos, dentro de las benzodiazepinas, el primer grupo de benzodiazepinas, el grupo A, que son las benzodiazepinas ansiolíticas. Como ya dijimos antes, se utilizan para todo lo que son trastornos de la ansiedad, ¿sí? Puse el ejemplo, ataques de pánico. También se utilizan para las contracturas musculares,
se utilizan en alteraciones donde prima el insomnio y como anticonvulsivantes. En dosis bajas o moderadas reducen el nivel de ansiedad sin originar un grado de sedación relevante. O sea que la persona a la que se le administra no pierde la lucidez, no tiene una sedación profunda y puede realizar sus tareas cotidianas sin caer en la obnubilación, ¿sí? Ejemplos de estos fármacos, benzodiazepinas ansiolíticas, como dijimos antes, están los más conocidos, el alprazolam, el clonazepam, el diazepam y el lorazepam. Estos fármacos varían en su acción dependiendo de su vida, ¿no?, de acción. Tenemos de acción corta, como el triazolam, de acción intermedia, como el alprazolam y el lorazepam, de acción larga, como el diazepam, y el antagonista de estos fármacos epínicos es el flumaxenil, que invierte los efectos de las benzodiazepinas. Este fármaco se utiliza para contrarrestar los efectos de las benzodiazepinas en el caso, por ejemplo, de una sobredosis de benzodiazepinas en los intentos de suicidio, por ejemplo, y entonces se recurre al flumaxenil para contrarrestar los efectos benzodiazepínicos. Pasamos al segundo grupo de benzodiazepinas, que son las benzodiazepinas hipnóticas, ¿sí? La acción de estos fármacos es disminuir el tiempo que se tarda en conciliar el sueño, ¿sí? Y por tanto originan una sedación profunda y marcada, ¿sí? Sus efectos también varían de acuerdo a su tipo de acción, ¿sí?, que puede ser corta, intermedia o larga. El ejemplo más relevante de las benzodiazepinas hipnóticas es el midazolam. Es un fármaco que se utiliza antes de los procedimientos médicos y quirúrgicos para causar somnolencia, aliviar la ansiedad y para inducción anestésica. Pasamos al segundo grupo de los ansiolíticos, estos que tienen el nombre tan pomposo, que son los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A. Estos fármacos tienen acción sobre todos los receptores simpáticos, en este caso, sinápticos, perdón, en este caso los 5-HT1A. Son receptores emisores de información a la neurona, a la célula nerviosa, ¿sí? Su acción es disminuir las cantidades de neuroreceptores. Si hacemos un repaso, ¿se acuerdan cuáles son los neuroreceptores? La dopamina, la serotonina, la noradrenalina, ¿sí? En este caso, estos agonistas son específicos para disminuir la liberación de noradrenalina, que es un neuroreceptor que actúa sobre el sistema nervioso central, pero específicamente sobre el sistema nervioso simpático, y bueno, es el que modula la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Bien. Estos fármacos agonistas están indicados también en los trastornos de ansiedad, y el ejemplo más común y el más utilizado es la buspirona. Este fármaco hay que tener en cuenta que tiene contraindicaciones y precauciones. Hay que tener en cuenta precauciones en su administración. Hay que tener en cuenta si la persona a la que se le va a administrar tiene hipersensibilidad a este fármaco, que es la buspirona. Por supuesto que no se puede administrar durante el embarazo y la lactancia, tampoco en pacientes con difusión hepático-renal, porque son fármacos nefrotóxicos y
y hepatotóxicos, está totalmente contraindicado el consumo de alcohol con este tipo de medicación, como con muchas otras, y sobre todo con los psicofármacos. El alcohol aumenta los efectos depresores de estos agonistas y de todos los ansiolíticos, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también las interacciones que tiene este fármaco con otros fármacos, ¿sí? Por ejemplo, con la eritromicina, con la claritromicina, que son antibióticos, con el dictiacén, que es una medicación usada en cardiología, si se hace interacción, pueden aumentarse las concentraciones en sangre, ¿sí? de la medicación. Si se interactúa con fenobarbital, que es un anticonvulsivante, o con la carbamazepina, que también es otro anticonvulsivante, o con la feintoína o Epamin, que también es otro convulsivante, se puede disminuir la concentración en sangre y la eficacia del fármaco, en este caso de estos agonistas. Pasamos al tercer grupo de ansiolíticos. Dijimos que ya no son tan utilizados, pero no viene mal saber de sus características, ¿sí? Los barbitúricos. Son fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos que van desde la sedación suave hasta la anestesia total y posteriormente la euforia, ¿sí? También fueron utilizados como ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos. Potencial, un alto nivel de adicción, tanto física como psicológica, fueron reemplazados por las benzodiazepinas en los tratamientos. En forma endógena, el pentotal, que es un barbitúrico utilizado en el acto quirúrgico sobre todo, ha sido desplazado por un anestésico intravenoso no barbitúrico, que es el propofol, que tiene vida más corta que el pentotal. O sea que se hace el procedimiento al paciente y el despertar se hace en un tiempo más corto con el propofol, cosa que no sucede con el pentotal. Por eso se está no dejando de usar absolutamente, pero sí se recurre a esta medicación no barbitúrica, que es el propofol. Las interacciones medicamentosas de los ansiolíticos en general, las benzodiazepinas, y los barbitúricos, como ya dijimos antes, no interactuarlos con el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, con los antidepresivos, como la fluoxetina, que es un antidepresivo, está contraindicado combinarlos. La cimetidina, que es un inhibidor de la secreción gástrica. La eritromicina, que es un antibiótico. Si se combinan con estos fármacos, los ansiolíticos en general se pueden elevar sus niveles séricos y sus efectos depresores. La interacción con la rifampicina, que es un antituberculoso, disminuye sus niveles en sangre. Está totalmente contraindicado el uso de benzodiazepinas en el embarazo porque producen teratogenicidad fetal y síndrome de abstinencia neonatal, y también está contraindicado en la lactancia porque el fármaco pasa a la leche materna y puede producir síndrome de abstinencia en el lactante. Pasamos
a otro grupo de psicofármacos, el segundo grupo, gran grupo, que son los antidepresivos, ¿sí? Son medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar diversos trastornos depresivos que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. También utilizados para trastornos de ansiedad, ¿se acuerdan? Fobias, ataques de pánico, TOC. Para ciertos desórdenes de la conducta alimentaria, como son la anorexia y la bulimia, y para alteraciones del control de los impulsos. Los antidepresivos, se administran generalmente, la vía de administración más utilizada es la vía oral. ¿Cómo se clasifican los antidepresivos? En 3 grupos, que tienen todos la misma acción. El primer grupo pertenece a los inhibidores, ¿sí? Inhibidor quiere decir que detienen o evitan una reacción química. Cuando hablamos de químico, hablamos de los neurotransmisores, ¿sí? Que son las sustancias químicas cerebrales. Todas las conocemos, los que estamos en salud, conocemos que existen muchos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el glutamato, el ácido gamma o GABA. Bueno, tenemos muchos neurotransmisores. Están asociados con la depresión, ¿sí? Particularmente la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Cada tipo de estos fármacos inhibidores antidepresivos actúan sobre los neurotransmisores de manera específica, ¿sí? Los ejemplos de estos fármacos inhibidores son los más conocidos, los más utilizados: la fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina. Esos serían el grupo de los inhibidores. Después tenemos el grupo de antidepresivos atípicos, llamados así porque son los de segunda generación, los que salieron, los que son más nuevos en cuanto a su lanzamiento al mercado farmacológico, ¿sí? Se llaman atípicos por eso. En esta categoría se incluyen la trazodona, la mirtazapina, muy utilizada, la vortioxetina, la vilazodona, y por último tenemos los antidepresivos tricíclicos, que son llamados así porque tienen 13 anillos que forman su estructura química, y ejemplos de estos fármacos son la imipramina, nortriptilina, amitriptilina, doxepina y desipramina. Los 3 grupos de antidepresivos actúan de manera parecida sobre los neurotransmisores, pero algunos son específicos y otros combinan, actúan sobre uno y otro transmisor, ¿sí? ¿Se entiende esto? Hay algunos que actúan específicamente sobre la dopamina, otros que actúan específicamente sobre la serotonina, otros que actúan combinados, ¿sí? Pero bueno, estos son la clasificación de antidepresivos. ¿Cuándo están indicados los antidepresivos? Como ya dijimos antes, en todos los tipos de depresión, que hay muchas y que lo vamos a ver en el curso en la diplomatura. Todos los que forman los trastornos de ansiedad, como la fobia social, estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo. En los trastornos de conducta alimentaria, como dijimos, anorexia y bulimia. En trastornos de la personalidad, interesantísimo esto. En trastornos disfóricos premenstruales, son eventos que suceden a muchas mujeres
antes de producirse la menstruación, bueno, y lo que más se caracteriza es el estado depresivo de la mujer. Y también se utilizan en procesos dolorosos crónicos, ¿sí? Como la fibromialgia y el dolor crónico, cualquiera sea su etiología, su origen, su causa. Porque las personas que sufren dolor crónico, hay que tener en cuenta que caen en su mayoría en estados depresivos. Por eso se administran, por eso se prescriben antidepresivos. Y también se utilizan en adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo. Los antidepresivos, como todos los fármacos, tienen sus efectos secundarios y adversos, muchos efectos secundarios y adversos. Entre los más relevantes tenemos la hipotensión postural, la disminución de la contractilidad miocárdica, la depresión de la conducción intracárdica. Estos son efectos adversos graves, ¿sí? Sedación profunda, convulsiones, efectos extrapiramidales como temblores, incremento del peso, sequedad de la boca, estreñimiento, retención urinaria, cefaleas, náuseas, diarreas, impotencia sexual y anorgasmia. Estos son algunos de los grandes efectos secundarios y adversos de los antidepresivos. Pasamos al tercer grupo de psicofármacos psicóticos o neurolépticos. Son también llamados tranquilizantes mayores. Su acción es la de ejercer efectos fundamentalmente, esto no quiere decir que sea en el único sistema, ¿sí? Sobre el sistema dopaminérgico, ¿sí? Este sistema tiene un importante papel en la regulación de la vida emocional, en el control de la motivación, en la modulación de la percepción y en la organización de los comportamientos adaptativos. Todos estos elementos que acabo de nombrar están totalmente alterados en la psicosis, que lo vamos a ver también en el curso, cuando veamos patologías de origen psicótico como la esquizofrenia. Las vías de administración de los antipsicóticos o neurolépticos, cuando el paciente está medicado, que sigue su tratamiento y que lleva una vida relativamente normal, la vía de elección es la vía oral. La vía intramuscular y la vía endovenosa se utiliza en los casos de crisis psicóticas, en los brotes psicóticos, donde hay que actuar rápidamente para tratar de sedar al paciente, porque son pacientes que tienen características muy especiales cuando se brotan, y hay que actuar rápidamente. Eso también durante el curso, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los antipsicóticos? ¿Sí? Tenemos los antipsicóticos típicos o de primera generación, son los antipsicóticos más antiguos, aquellos que empezaron a utilizarse a partir de la década de 1950, ¿sí? Entre estos figuran la butiferona, el haloperidol, que todavía se utiliza, la lepromacina, la clorpromacina, la flumaracina, y tenemos los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, más modernos, entre ellos están la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos, entre los atípicos y los típicos y los atípicos? Tiene dos diferencias importantes, ¿sí? Una de ellas se centran en la afinidad que tienen los fármacos por los distintos
transmisores o receptores cerebrales, ¿sí? Algunos son más afines a la dopamina, otros más afines a la serotonina, ¿sí? La segunda diferencia es el tipo de reacciones adversas que causan. Por ejemplo, los neurolépticos típicos causan más reacciones adversas de tipo extrapiramidal, ¿sí? Alteraciones en los movimientos, por ejemplo. Los neurolépticos atípicos causan más reacciones adversas a nivel hematológico, a nivel cardíaco y a nivel hormonal, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias entre los antipsicóticos o neurolépticos típicos y atípicos. Efectos secundarios y adversos, pero discúlpenme un poquito, pero me parece que me pasé una diapositiva. No, está bien. Disculpen, ¿eh? Hablamos de los efectos secundarios y adversos de los antipsicóticos, ¿sí? Bueno, como dijimos, síndrome extrapiramidal lo producen en mayor medida los antipsicóticos típicos, ¿sí? Son alteraciones del movimiento, temblores, bradicinesia, que son bradicinesias, movimientos lentos. Acaticia, que es la incapacidad de mantenerse quieto, ¿sí? Cuando el paciente sufre mucho por esto, porque quiere quedarse quieto, quiere quedarse relajado, pero no puede, entonces empiezan a moverse, empiezan a caminar de un lado para el otro, y esto es una consecuencia de los antipsicóticos típicos, sin efecto extrapiramidal. Puede haber aumento de peso con la olanzapina, con la clozapina, que son atípicos, alteración de la termorregulación, disfunción sexual, hiperprolactilemia, eso lo da, es un efecto de la risperidona, por ejemplo, hipotensión, alteraciones en el electrocardiograma, esto es típico de los neurolépticos atípicos, ¿sí? Alteraciones en el electrocardiograma, como por ejemplo prolongación del intervalo QT, ¿sí? Riesgo de arritmia, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, aumento del colesterol sérico, convulsiones, salivación nocturna, agranulocitosis, que es la disminución de la cantidad de ciertos tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Esto puede traer muchas consecuencias, riesgos de infecciones, miocarditis, alteraciones visuales con la clozapina, ¿sí? Todas estas alteraciones, todos estos efectos los producen los neurolépticos atípicos, los más modernos. Y después tenemos un evento que es poco frecuente, pero muy grave, que es el síndrome neuroléptico maligno, que está asociado al consumo de antipsicóticos, que es caracterizado por hipertermia, rigidez muscular. Se me fue. Y muchas veces, cuando no se diagnostica a tiempo, puede llevar a la muerte del paciente. Síndrome neuroléptico maligno. ¿Cuáles son las indicaciones para los antipsicóticos? Bueno, todas las enfermedades mentales de origen psicótico, las que se agrupan dentro de la psicosis, que son la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, la psicosis inducida por sustancias,
las psicosis infantiles, manía y depresión delirante, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, que hay 3 tipos de trastorno de la personalidad: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Las demencias, ¿sí?, como por ejemplo la demencia senil, enfermedades que tienen conductas agresivas, síndromes confusionales agudos, enfermedad de Tourette, que es una enfermedad neuropsiquiátrica propia de la infancia y de la adolescencia, que se caracteriza por tics motores y vocales. Y también hay ciertos neurolépticos, ciertos antipsicóticos que se utilizan en el hipocrónico, como por ejemplo el alopidol, ¿sí? Pasamos al cuarto grupo de psicofármacos, que son los antimaníacos o estabilizadores del ánimo, ¿sí? Son agentes farmacológicos utilizados para el tratamiento de las fases maníacas e hipomaníacas, ¿sí? ¿Sí? Hay ciertas enfermedades mentales donde los estados de ánimo fluctúan entre fases maníacas de mucha euforia y fases hipomaníacas de característica depresiva. Los antimaníacos más utilizados son el litio. El litio es muy utilizado por su bajo costo, tiene muchos efectos adversos, seguido de la carbamazepina, la motrigina, que es uno de los más modernos, y el valproato. En general se administran los antimaníacos por vía oral. Están indicados los antimaníacos en trastorno bipolar, que también lo vamos a ver en el curso, depresión recurrente, depresión resistente, agresividad, impulsividad y trastornos de la personalidad. Esas son algunas de las alteraciones donde los antimaníacos están indicados. Tienen muchísimos efectos secundarios y adversos los antimaníacos. Efectos digestivos, como sequedad de boca, sabor metálico cuando el antimaníaco administrado es el litio, náuseas, vómitos, diarreas, efectos cardiovasculares, como el síncope, cambios electrocardiográficos con alteraciones en la onda T, alteraciones de la conducción intraventricular, efectos renales, como poliuria, insuficiencia renal, efectos neuromusculares, como miopatías, neuropatía periférica, y alteraciones en la termorregulación. Esos son algunos de los muchos efectos adversos, secundarios y adversos de los antimaníacos. Y por último, pasamos a el quinto grupo de psicofármacos, que son los anticonvulsivantes. Su acción es prevenir o estabilizar los mecanismos del sistema nervioso central que se producen a causa de actividad eléctrica normal en cierta parte del cerebro, ¿sí? A estas actividades anormales se las conoce como convulsiones. Ejemplos de anticonvulsivantes, los más conocidos, son la fenitoína o Epamin y el fenobarbital, luminaleta en pediatría, ¿sí? No solamente, estos serían fármacos anticonvulsivantes de primera generación, son los más antiguos. Después tenemos fármacos que tienen efecto anticonvulsivante de segunda generación, pero que se utilizan para alivio del dolor neuropático, ¿sí? Y entre estos se encuentran la gabapentina y la pregabalina, ¿sí?
Las vías de administración de los anticonvulsivantes en general son vía oral, intramuscular, endovenosa lenta. Tienen efectos secundarios y adversos, son nefrohepáticos, hacen daño hepático, producen rash. El rash es una reacción cutánea, efectos a nivel gástrico como náuseas, efectos a nivel hematológico como la agranulocitosis, que lo habíamos visto como efecto de los antipsicóticos también, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es la disminución de ciertos tipos de glóbulos blancos. Los anticonvulsivantes también pueden producir aplasia medular, vómitos, efectos cardiológicos como arritmias, hipertensión arterial, visión doble, hiperplasia gingival, ¿sí? O sea, engrosamiento con mucho dolor a nivel de las encías, pérdida de la coordinación, somnolencia y cefalea o dolor de cabeza. Esos serían, entre otros tantos, los efectos que producen los anticonvulsivantes. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes? Habíamos hablado. Están el litio, la carbamazepina, el ácido valproico, que lo podemos categorizar como anticonvulsivantes de primera generación, son los más antiguos, presentan múltiples y en algunos casos graves efectos secundarios y adversos, por eso requieren monitorización. En realidad esta diapositiva sí, requieren monitorización, pero todos los psicofármacos requieren monitorización continua por todos los enormes efectos adversos y secundarios que producen. Tenemos los nuevos anticonvulsivantes, que serían la gabapentina, la motrigina, topiramato, oxacarbamazepina, ¿sí? Que es una versión más moderna de la carbamazepina, ¿sí? Esto de que no requieren monitorización no lo tomen en cuenta porque ya les dije, la monitorización del paciente, su estado clínico, en todos sus sistemas, cuando se está medicado con cualquier psicotrópico, requiere monitorización continua, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de algunas recomendaciones ante el uso y o administración de los psicofármacos. Cuando se decide prescribir un tratamiento con fármacos psicotrópicos, se debe tener en cuenta los beneficios para el paciente, para su salud, y los riesgos potenciales que se van a producir, ¿no? O que se pueden llegar a producir. Hablamos de los efectos secundarios y adversos. Los profesionales de la salud deben hablar con los pacientes, con los familiares, con las personas cuidadoras que se ocupan de estos pacientes, hacer educación sobre estos posibles, sobre los beneficios de la medicación y sobre los riesgos potenciales, sobre los efectos secundarios y adversos. O sea que acá se necesita mucha educación para la salud. En general, todas las prescripciones no se deben extender, en el uso de los psicofármacos no se deben extender antes de haber realizado una evaluación clínica detallada, porque como ya les dije, el paciente necesita monitorización continua, estudios electrocardiográficos, estudios hematológicos, ¿sí? Por los grandes efectos secundarios y graves efectos adversos que producen. Los profesionales de la salud deben conocer todas las sustancias, tanto médicas como no médicas, que el paciente está tomando, ¿sí? En el momento en que se le administran cualquier tipo de psicofármaco,
para saber las posibles interacciones medicamentosas que se pueden producir y sus contraindicaciones. Los pacientes deben tener información acerca de todos los efectos secundarios, así como las medidas que deben tomarse ante esta posibilidad de que los efectos secundarios no sean tolerados por el paciente, ¿sí? Una de las medidas podría ser, de acuerdo a la evaluación de cada paciente y a la decisión del médico, de reducir la dosis. Hay que tranquilizar al paciente y hacerle entender que algunos, no todos, algunos efectos secundarios son pasajeros en ciertas medicaciones, en ciertos psicofármacos. Bueno, y acá hemos llegado al final de este taller. Espero preguntas, vamos a tratar de contestar a las preguntas si es que las tienen. Acá les dejo la bibliografía consultada. Los espero para el curso, para la diplomatura de salud mental. Siempre es bueno capacitarse. La salud mental es un campo interesantísimo. Y bueno, los espero a todos. Y bueno, ahora vamos a las preguntas si es que las hay, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muy claro todo. Muy claro y muy conciso todo. Si bien la farmacología es muy amplia para... Es amplia, es amplísima. Sí, la verdad que sí. Hay que tener siempre por ahí un poquito una base, ¿no? de algo como para poder interpretar algunas cosas, pero yo creo que viendo el video después y los chicos repasando un poco con algún material que puedan llegar a tener, van a profundizar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, lo más importante que recalcaste de cada grupo es la indicación, los efectos adversos, ¿no? Y para qué se utilizaba, para qué patologías, ¿no? Fundamentalmente. ¿Hay preguntitas? Ahora vamos a mirar, esperen que vamos a mirar el chat, a ver si tenemos algo en el chat. A ver. Hay preguntitas. Acá nos comentan que se escuchaba muy bien, por suerte se escuchó bien. Acá entre medio de la charla hubo un diluvio, pues se inundó todo por todos lados. Ah, Recién miré por la ventana hasta del lado a lado la calle, toda llena de agua, así que cayó agua a lo loco. Menos mal que no se cortó la luz en ningún momento. Acá nos pone, bueno, que se escucha bien. Después, Miriam Aquino, que nos escribe, que nos está viendo desde Flores, capital. Karina Altamirano nos está mirando desde San Miguel. Julieta Gómez también nos mira desde San Miguel. Ahí pregunta Gabriela Beatriz si la docente es licenciada en enfermería. Claro, por ahí algunos por ahí entraron un poquito más tarde, ¿sí? Así que soy bueno. licenciada de enfermería, soy profesora universitaria, fui titular de la Cátedra de Salud Mental, trabajando para la Universidad de La Plata, que tenía convenio con la Fundación Argentina para el Progreso de Enfermería, más conocida como FAPE. Sí, tengo muchos años de licenciada, trabajé en el Hospital Posadas, 32 años, ahora estoy jubilada. Fui jefa de sección en los consultorios del Hospital Posadas. Tengo 18 años en la unidad coronaria del Hospital Posada. Bueno, sí, no sé si eso contesta mi pregunta. La pregunta. Más que nada, ya sabemos que tenés una amplia experiencia, Graciela. Pasa que algunos por ahí se engancharon tarde porque fuimos pasando el link en el Facebook y todo, y algunos por ahí ingresaron tarde y no sabían quién estaba dando la charla, por eso querían algunos seguramente saber eso. Así Ajá. que ya he contestado y ya bueno, para los que no la conocen, ya la conocen, la licenciada va a ser la titular de lo que es la diplomatura en salud mental, que se va a dar para enfermería y para estudiantes de enfermería a partir del mes de marzo, ¿sí? Es una diplomatura que dura 4 meses. Acá nos escribe Beatriz Paz, que me está mirando desde Río Turbio, Santa Cruz. ¿Sí? Ah, muy bien, qué lindo. Saludos a Santa Cruz. Saludos, Beatriz, saludos a todos Santa Cruz. Nos están viendo desde lejos. Alguien está queriendo entrar justo al último momento.
Héctor Ruiz nos comenta que, bueno, que se enganchó tarde, dice, porque se le llenó de agua la casa. Ay, sí, Estábamos todos pobre. Bueno, esperemos que no sea nada grave, que se solucione. ha caído mucha agua, evidentemente, en poco tiempo, Por acá porque, no llovió todavía, pero bueno, está. acá diluvió porque yo estaba tapando los bordes de la puerta en la cocina porque entraba agua desde el fondo del patio. Así que por eso arrancamos un poquito tarde, que dijimos, arrancamos y cuarto, estábamos tratando de que frene un poco la lluvia. Así que se ve que cayó muchísima agua. Después Paula Magnini pone excelente la explicación de la licenciada, muy claro el Ah, taller. bueno, me alegro mucho. Es un tema muy amplio, y entonces traté Exacto. de compactarlo y de, bueno, eh, como siempre presente todos los talleres, dice Soledad Yeri, son muy lindos y buenos, siempre Ujú. todo muy interesante. Gracias, profe, soy Soledad de Granbur. Y bueno, por acá también entró agua en un poco, muchísima lluvia. Viste que acá por la zona estuvo San Miguel, Cebes, José Cepaz y Granbur, estuvo terrible la caída de lluvia. Así Nadia Loncay dice que, bueno, hola, buenas tardes, soy de Jujuy, la explicación muy clara y precisa, gracias por sus conocimientos. Encantada, encantadísima de compartir mis conocimientos con ustedes. qué bueno esto, Encantadísima. Graciela, de la comunicación, ¿no? Que podemos llegar a Jujuy, a Santa Cruz, Hermoso, a sí. diferentes partes del país y hacer, digamos, una conexión, ¿no? De conocimiento, de transmitir el conocimiento, de que del otro Sí, lado haya gente que esté interesada, digamos, en captar, digamos, y en sumar conocimiento, digamos, el conocimiento no ocupa lugar, así que excelente que se conecten de todos lados, nos encanta, ¿sí? Silvina Espinosa dice, felicitaciones, profe, excelentes y muy importante el taller. Desde Campo de Mayo nos está viendo. gracias, muchas gracias Silvina, me alegro que te haya gustado. Si Bueno, podés hacer curso, así adquirís más bueno, conocimientos. esto es importante aclarar, que esto que se vio hoy es un pantallazo muy chiquitito, ¿sí? De todo lo que se va a ver en Avance. la aula, donde se va a hacer hincapié en cada patología, en el tratamiento, en el diagnóstico, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermería, ¿no? Así que, bueno, Bueno, quisiera no puede más profundizar decir que el sábado que viene tenemos la presentación muy entre bien. otras, de mi materia, ¿no? Recordar eso, ¿no? Porque todos los interesados en saber la oferta, digamos, de diferentes carreras y cursos que van a arrancar en marzo, el sábado próximo vamos a tener una charla donde cada docente va a presentar, así a grandes rasgos, su diplomatura, como para que cada uno que está indeciso, que no sabe de repente qué estudiar, y que en estos tiempos de pandemia, donde estamos encerrados y no podemos salir mucho, lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer con respecto a nuestro tiempo, ¿no? Es la capacitación. Así que, Totalmente. bien. Después acá dice Ana María Molero Bendezú, buenas tardes, licenciada, consulta, ¿cuál es el fármaco de elección en el tratamiento de primera línea en el estado epiléptico? ¿Cuál es el fármaco de elección? A ver, no lo veo. Primera línea en los estados epilépticos. En Bueno, epilepsia. Uh-huh. los fármacos más utilizados son el fenobarbital, porque tiene bajo costo. Después están los otros fármacos, pero el más utilizado es el fenobarbital. Y en las crisis agudas de estatus epilépticos o cuando viene un paciente convulsivo a la guardia, sigue siendo, digamos, el El, el epamin, exactamente. integrina, sí. Después Luz Silva pregunta, dice, bueno, gracias totales, licenciada, aunque tarde, pero entré justo en el momento en que estaba tratando el tema de mi interés. Bueno, no sabemos Ah, cuál era el tema de ¿cuál interés, sería su tema cuál de sería su interés? tema de interés, Ajá. pero bueno, lo importante es que entró y pudo escuchar la parte que le interesaba. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no. Eh, bien, bueno, ahí Ana María nos dice muchas gracias, licenciada, te agradezco a vos por la explicación. Gracias a vos por participar, Ana Bien, María. bueno, recuerden todos los que están presentes que este taller se está grabando, ¿sí? Así que después en el grupo que ustedes están de WhatsApp,
tienen la opción, el que quiere, digamos, obtener el certificado de asistencia. Recuerde que no tiene, digamos, un examen que tengan que rendir ni nada, sino es una constancia de presencia, de asistencia al taller. Se comunican con Eliana y Eliana le va a decir los pasos como para obtener el certificado de asistencia. Y recuerden los que están también en el grupo de WhatsApp que después le vamos a pasar el link para que puedan ver las veces que quieran el video que acaba de dar la licenciada, ¿sí? Que lo van a tener en el canal de YouTube y lo van a poder compartir las veces que quieran en sus redes sociales. Recuerden que mientras más nos ayudan a difundir las charlas y todo, mejor porque ampliamos la difusión y llegamos a más puntos del país, ¿sí? Luz Silva dice sobre el uso de la risperidona en pacientes con Alzheimer. Sí, sí, también se utiliza la risperidona porque el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? Lo que antes se llamaba demencia senil, y se utiliza la risperidona, que es un antipsicótico, sí se utiliza. No sé, ¿qué más querías preguntar? No, solamente eso puntual, ¿no? Claro. Pero sí, es un fármaco, digamos, de uso común, digamos, en los pacientes con Alzheimer. También eso lo habíamos dado en un taller previo que habíamos dado sobre cuidados al final de la vida, donde habíamos hablado de los pacientes con trastornos psiquiátricos. Habíamos hablado del tema de las demencias seniles y la enfermedad de Alzheimer, y ahí hicimos también un pequeño pantallazo de la farmacología. Así que por ahí a lo mejor Luz había hecho con nosotros alguno de esos talleres. Bueno, si veo que ya no hay más preguntas, sí, creo que ya no hay más. Vamos a ir dando por finalizado la charla de hoy. Bueno, así que bueno. los espero para el curso. Es un tema muy interesante, muy apasionante, todo lo que es salud mental. Y bueno, los espero el sábado próximo para la presentación del programa de la materia. Y bueno, me estoy muy contenta porque, bueno, les gustó, parece. A ver qué dice la risperidona altera el metabolismo en cuanto a la diabetes. Sí, en general los psicofármacos sí alteran el metabolismo, sí, no solamente los antipsicóticos, sobre todo los atípicos, sí, alteran los niveles de glucosa en sangre y pueden hacer pueden desencadenar una diabetes inducida por estos psicofármacos. Qué interesante que es conocer, ¿no? De cada medicamento los efectos adversos y las contraindicaciones, ¿no? Porque a veces el paciente toma la medicación y a veces no se tienen en cuenta estos efectos adversos y no sabe, ¿no? Por eso es importantísima la previa evaluación clínica. Es importantísimo. Y es importantísimo que los profesionales de salud, sobre todo los enfermeros, que son los que están mayor tiempo en contacto con los pacientes, tengan todas estos conocimientos, ¿sí? Claro, y que un enfermero al conocer esto, ante una indicación de un profesional médico que le indique a un paciente que tiene algún trastorno metabólico, un medicamento como la risperidona, saber y estar alerta, ¿no? Como para mencionarle al profesional, mire que el paciente está con tal problema, porque a veces esas cosas, o sea, es todo un equipo. Siempre yo trato de decirle a todos los cursos que damos y todos los talleres, que lo que es salud y lo que es paciente es un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde cada uno aporta lo suyo y su conocimiento. Entonces, mientras, o sea, uno no puede manejarse en el área de salud como diciendo, bueno, yo soy el médico y todo lo que yo digo está todo bien. Siempre, digamos, es un equipo multidisciplinario donde uno tiene que escuchar, donde uno tiene que saber escuchar y donde uno tiene que también poder opinar, ¿sí? Y recibir la opinión del otro, porque eso genera, digamos, menos fallas. Lo hablamos la semana pasada también en el taller que dio la licenciada Gentile con respecto a lo que es seguridad del paciente, ¿no? Cuando uno tiene esta comunicación y esta mejoría en la comunicación, hay menos fallas,
a la hora de la atención del paciente. Eso es trabajar en equipo. Exactamente. Bien. Y acá sí, justo porque tenía un paciente que estaba desarrollando diabetes. Exactamente. Es una diabetes inducida por el psicofármaco. Exacto, muy bien. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. ¿Sí? No, gracias a ustedes, gracias a vos, Fernando, por darme... Ha sido un placer que se haya podido escuchar bien, que no se haya cortado la luz, que hayamos podido finalizar el taller en forma correcta. Así que bueno, a todos ustedes, alumnos y exalumnos que se juntan en el taller, nos estamos viendo la semana próxima en la presentación a las 17 horas, ¿sí? Y bueno, y próximamente en cualquier otro taller que estemos dando. Que sigan bien y que pasen buena tarde. Buenas tardes, saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias.